Bueno, siguiendo esta serie de estudios que propone el Grupo Alfa, que estamos siguiendo todos los jueves aquí en el salón de la iglesia, el tema que vamos a desarrollar esta mañana es acerca de la Biblia. Y lo primero que pensé fue, ¿cómo hago para hablar de un tema tan vasto, completo, en 30 minutos? O sea, es una tarea muy difícil, o quizás con el miedo a ser incompleto, pero vamos a intentar aprovechar al máximo el tiempo y vamos a intentar sacarle todo el jugo posible. Y una de las preguntas que desarrollamos este jueves fue ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Qué sentido tiene? Y me parece una pregunta muy pertinente, muy necesaria, muy actual a su vez, y que creo que merece la pena ser respondida. Incluso, no solamente para los creyentes, creo que vale responder esta pregunta. ¿Cuál es merecen saber el valor y el propósito, lo que la Biblia tiene que decir? Y bueno, cada uno dio su opinión este jueves, cómo entiende la Biblia, cómo Dios ha hablado a través de la Biblia en sus propias vidas, y compartía con lo que los jóvenes exponían, que varios están acá hoy mismo incluso. Y mientras pensaba esta diversidad de opiniones y cómo cada uno puede acercarse a la Biblia, me puse a pensar, bueno, ¿cómo entiende el mundo la Biblia? ¿O cómo entienden el resto de las religiones a su propia Biblia? Pensaba en primer lugar a los judíos, ¿no? Al judaísmo siendo quizás el más cercano a nosotros, los cuales ellos le llaman Torá, si bien ellos tienen un nombre específico para cada sección de la Biblia o del Antiguo Testamento, pero ellos consideran la Torá como la revelación de Dios, que es los 39 libros del Antiguo Pacto. Y si uno le preguntara a un judío cuál es el propósito de la Torá, seguramente respondería lo siguiente. Respondería que el propósito es la revelación de Dios a los hombres, cómo Dios se da a conocer, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter, cuáles son las leyes que estableció para que los siguiéramos, para que obedezcamos, cómo estableció los parámetros, cómo debe acercarse el hombre a Dios y finalmente cómo alcanza la salvación. Al mismo tiempo dije, porque los musulmanes entienden el Corán de la misma manera. Ellos creen que Alá se reveló a Mahoma y que allí dio su revelación de quién es, su carácter, sus atributos, sus características, estableció leyes claras, estableció cómo deben acercarse 5 veces al día, Ramadán, y qué debe hacer un musulmán para alcanzar la salvación. Y después pensé, ¿y cómo la entienden los cristianos a la Biblia? Independientemente de la denominación que sea, ¿no? Iglesia Católica Romana, Testigo de Jehová. ¿No la entendemos de esta manera? Y eso me hizo despertar un clic y decir, me parece que hay una vuelta más de rosca en esto. Y en lugar de intentar construir una definición respecto al propósito de la Biblia, me gustaría que la Biblia hable por sí misma y pueda presentarse. Así que yo los invito a que abran sus Biblias y busquen en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer solamente 3 versículos de esta carta. Y en principio vamos a adentrarnos en el contexto muy rápidamente. Como el título mismo de la epístola lo llama, entonces está escrito a hebreos, es decir, judíos, ¿sí? Y lo que trata este libro es, en la mente de los judíos, ¿sí? Que tenían la noción que aparecía antes de que me cambiaran la diapositiva, tenían esta noción del propósito de Dios, ellos entendían así la Torá. Vale, Dios se reveló, Dios estableció leyes, sabemos cómo acercarnos a Él, tenemos que llevar nuestros sacrificios al templo, debemos purificarnos, debemos obedecer a Dios para ser salvos. Ahora, estos mismos judíos que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, comienzan a tener ciertas diferencias y les cuesta encajar a Jesús con este concepto de Biblia que ellos tienen, como que no coincide del todo. Y el propósito de esta carta puntualmente es, bueno, vamos a empezar a unir cabos y vamos a atar todo lo que explica el Antiguo Testamento. Eso es de lo que trata esta carta, pero no vamos a ver en detalle todo esto.
Y comienza el versículo 1 de esta manera, dice así: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Y acá ya es necesario detenernos, porque hay muchas cosas para ver. Noten que en el versículo 1 hay una diferencia, ¿no? En el tiempo antiguo, versículo 1, Dios se fue revelando, se fue mostrando a sí mismo, fue dando aspectos de su característica, de sus atributos, de quién es, en pequeñas porciones, ¿sí? Y yo quiero que imaginen esto. Vamos a pensar de que el Antiguo Testamento, o mejor dicho, vamos a pensar que la Biblia es un rompecabezas, ¿no? Yo quiero que piensen que cada libro del Antiguo Testamento son pequeñas piezas las cuales contienen parte de una foto que es un cuerpo en sí. Entonces, cada revelación de Dios lo que hacía era ir colocando sobre la mesa todas las piezas que forman una imagen. Desde Abraham hasta Malaquías. Son todas pequeñas piezas que Dios fue mostrando de sí mismo. Eso es lo que dice el versículo 1. Y estas revelaciones fueron de diversas maneras. Fueron por profetas, como dice el texto. Fueron por medio de manifestaciones sobrenaturales. Fueron por medio de una ley. Hubo diferentes maneras de expresarse Dios, ¿no? Versículo 2, noten el cambio. En estos postreros días, ¿sí? Y la palabra postreros, dependiendo de la versión, pero es ahora, es decir, lo posterior a esto de que Dios se fue revelando, es ahora mismo. Este es el tiempo, estos son los postreros días. Nos habló por medio del Hijo. Yo no quiero volverme muy técnico ni engorroso un domingo a la mañana, pero estoy en el lugar indicado para hablar de lengua española, justamente. Y el verbo habló es pretérito perfecto. ¿Qué significa que es pretérito perfecto? Que es una acción que comenzó y concluyó en el pasado. Es decir, es una acción final, acabada y perfecta. Noten que no dice el texto, en estos postreros días nos habla. Tampoco dice nos hablaba ni nos hablará. Es un verbo que ya cerró un ciclo en esto. Lo que está diciendo Hebreos es que Jesús fue la última pieza que faltaba completar de este rompecabezas. En él, incluso lo que está diciendo el escritor es que cuando Jesús pone la pieza, lo que se ve en este rompecabezas es el rostro de Cristo, ¿no? Entiéndase la figura. Pero lo que está mostrando todo el Antiguo Testamento es que apunta a algo, son señales, son indicios, son profecías, son muestras de que algo va a venir. Y son pequeñas demostraciones. Pero finalmente, como dice, son pequeñas piezas de este rompecabezas que va formando, ¿sí?, la figura de Dios. Lo que está diciendo el escritor es que Jesús es la persona la cual completa la revelación de Dios. Todo lo que Dios quiso dar a conocer de sí mismo, lo hizo a través de Jesús. Resumiéndolo de otra manera, el propósito de la Biblia es Jesús. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Pero sigue el texto y dice, el versículo 2, ¿no? En estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y en esa pequeña oración central que nos muestra el versículo 2, hay una palabra clave, es la palabra heredero. Y la palabra heredero en sí mismo tiene un peso y un valor propio. Primero que está destacando lo que acaba de decir recién. Heredero es hijo de un padre, primero, ¿no? Y segundo, lo que está diciendo, lo que está estableciendo, declarando y decretando, es que el Hijo es merecedor y dueño de todo lo que pertenece a Dios. No está poniendo al Hijo en un lugar inferior, no está poniendo al Hijo como un ser creado, inferior o diferente del Padre, sino que lo está poniendo a su misma altura. Es su misma naturaleza, es decir, no es un ser, no es un hombre especial que hacía milagros. Lo que está diciendo es que es un ser divino en naturaleza, es igual a Dios. Ser heredero representa que tiene la misma posición que Dios.
continúa y dice ahora, por el cual también hizo el universo. En Colosenses capítulo 1, si quieren vamos a verlo rápido, no saquen el dedo de Hebreos porque ya vamos a volver. Pero en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, el apóstol Pablo va a escribir a esta iglesia que está en Colosas, en Turquía. Y miren lo que tiene para decirles respecto de Jesús, ¿no? Capítulo 1, verso 15 dice así. Él, otro detalle. Presten atención a cuál es la palabra que más se repite desde el verso 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Que por cierto, la palabra primogénito, en este contexto, habla de primogenitura, habla de heredad. ¿Sí? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. ¿Pueden ver el énfasis en estos versículos? Él. Él. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el principio, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto plugó que, así hasta el versículo 22, Él. Todo subsiste en Él. Es una palabra muy fuerte en el original. Lo que está diciendo es que, miren, yo no sé si sabían, pero la Tierra tiene una inclinación de 23 grados. No es que está en un ángulo recto, a 90 grados derecha, sino que tiene una inclinación voluntaria, por supuesto, lo cual permite que haya 4 estaciones en el año y a su vez permite que la Tierra pueda girar sobre su propio eje. A su vez, la Tierra tiene una distancia entre su centro y el Sol, lo que permite de que podamos tener vida. Si no hay Sol, no hay vida. Ahora, si el Sol estuviese un poco más cerca a la Tierra, yo todavía no viví el verano de Málaga, ya la estoy empezando a pasar mal, pero ¿se imaginan si estuviese un poco más cerca al Sol? Los polos se derritirían, por supuesto, más de lo que se está derritiendo hoy, y por supuesto no podría existir la vida. A su vez, si el Sol estuviese un poco más lejos, nos congelaríamos vivos. A su vez, la Tierra tiene una distancia perfecta y precisa entre su centro y la Luna. Porque si la Luna estuviese un poco más cerca a la Tierra, ¿saben lo que pasaría? Los océanos cubrirían la faz de la Tierra 3 veces al día. No tengo idea cómo explicar esto, pero sé que es así, créanlo por fe. De hecho, hay una película, no viene al caso, pero hay una película en la que es de comedia, y en este arrebato romántico, ¿no? Un hombre le quiere bajar la luna a su esposa y hace como que la baja, y al otro día amanece y está totalmente inundado Asia, ¿no? Ese es el chiste, pero funciona así el mundo, y algo hace que esto subsista. Algo hace que todo esto funcione perfectamente y esté completamente entrelazado. ¿Cómo puede funcionar esto así? ¿Quién es el que, o mejor dicho, qué es lo que hizo que esto funcione tan perfectamente? Hay una figura que me pareció muy, muy útil cuando la oí, y es que vamos a hacer de cuenta, yo tengo un balde, no sé cómo le dicen acá, un cubo, gracias. Y en este cubo hay muchas piezas de un reloj suizo, pero muchas, ¿no? Las pongo todo dentro de este cubo, las empiezo a mezclar y pongo algo pirotécnico dentro de este cubo, ¿no? Obviamente explota la pirotecnia, salen piezas volando de todos lados y ¿saben lo que sucede? Tenemos un reloj suizo perfecto andando y en hora exacta. Creo que sería ridículo pensar que algo así puede llegar a suceder, ¿no? Creo que es más creíble pensar de que hay un relojero que conoce perfectamente las piezas, que sabe cómo funciona, que sabe cómo unirlas y hacer que éstas trabajen unas con otras. Esto es lo que está diciendo Colosenses, esto es lo que está diciendo Hebreos. Este Jesús, el cual es la imagen final y perfecta de Dios, este Jesús que creó todas las cosas, noten que el creador de todo es el Hijo.
Este Jesús, el cual es heredero, este Jesús es quien hace que todo subsista y permanezca. Es evidente, ¿no?, el énfasis que tiene este libro, ¿no? Y dice el versículo 3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y acá también hay mucho para ver, y quiero que presten atención a lo que está diciendo este versículo. Noten que el verso 3 no dice quien resplandece su gloria, o quien refleja, o quien da destellos, sí. Quien siendo, otro verbo importante, presente continuo, ¿no? No es un espejo Jesús que rebota la luz de Dios, sino que es quien emite la luz. Y eso es muy diferente. Es como una linterna, podríamos decirlo, ¿no? Es el que irradia el resplandor de la gloria. Y esta palabra gloria, que quizás a algunos les suene en la cultura cristiana, la vivimos mencionando y la llamamos, pero quizás no tenemos un concepto claro. ¿Sí? La RAE la define como todo aquello que es digno de admiración, de reconocimiento, virtudes, y por supuesto que es cierto, pero está diciendo específicamente es que Jesús es quien muestra, quien emite la belleza de Dios, es quien muestra quién realmente es Él y lo digno que es de admiración. Eso es lo que está diciendo el texto. Y después usa otra figura que es y la imagen misma de su ser. Acá hay una figura hermosa, ¿no?, respecto a esto. Bueno, eso es lo que dice respecto al resplandor de su gloria, ¿no? Es alguien que emite, es quien produce la luz y la refleja a los hombres, ¿sí? Pero me encanta la imagen misma de su ser. Antiguamente esta expresión se utilizaba para darle entidad o para aplicar el sello, por ejemplo, a una carta. Vieron que se coloca cera caliente sobre una carta para cerrarla y después se le pone un sello. ¿Qué indica ese sello? Está demostrando y dándole relevancia que esto proviene de un lugar veraz. O sea, esto no es una carta informal. Estoy mostrando que tiene poder esto, que tiene autoridad, que viene de cualquier entidad que merece la pena ser reconocida. Y esa es la expresión que usa el escritor de Hebreos. Sobre Jesús está impreso el sello de Dios. Es decir, le otorga autoridad como hijo y heredero. Mantiene esta línea de hacernos entender que Jesús no fue simplemente un hombre, que no fue simplemente un revolucionario, que no fue simplemente alguien con poderes o un simple profeta. No, este hombre tiene el sello de Dios. Este hombre proviene de Dios. Este hombre es Dios. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Continúa y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que acabamos de leer, ¿no? Yo pensaba, vale, ¿cómo trasladamos esto a la vida cristiana? ¿Cómo trasladamos a que Dios, a que el Hijo sustenta todas las cosas? ¿Cómo puedo apropiarme y decir, el Hijo realmente me sustenta a mí? Porque noten que no dice algunas, dice todas. ¿Cómo podemos traer luz a esto y entender de una forma más personal conceptos que quizás son poco ajenos, quizás muy teológicos o muy poéticos, muy románticos, muy lindos de escuchar, pero que no termina de golpear mi corazón de alguna manera? Y pensaba en cómo se sustenta la palabra. Miren, yo quiero invitarlos al libro de Génesis.
capítulo 3, para resumirlo y no extenderme mucho. El contexto es el siguiente. Dios crea al hombre, a la mujer, los coloca en el huerto del Edén. Hoy hablamos un poco de eso durante la mañana. Les da órdenes específicas. Trabajen la tierra, multiplíquenla, ocupen la tierra, pero les dio una orden puntual además. Creo que la conocemos, ¿no? Es hacer uso de todo lo que hay en este lugar, menos de un árbol. ¿Qué fue lo que sucede? Versículo 17. Después de que el hombre intenta ocultarse delante de Dios, debido a su desnudez, debido a su pecado, dice Dios al hombre, verso 17, por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo viviente. Y presten atención al verso 21. Entonces Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer, y los vistió. El libro de Génesis registra el pecado original del hombre y la muerte del hombre. Y uno va a decir, pero pará, Gaby, ¿cómo muerte si Adán y Eva están vivos o siguieron vivos después de esto? Bueno, es que muerte en este caso significa separación. Que de hecho la muerte es la separación de la vida del cuerpo, ¿no? Lo que sucede, la consecuencia de este pecado, no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Estás separado de Dios porque un Dios puro, santo, perfecto, no puede estar en contacto con el pecado. No concibe Dios el pecado y su pureza no puede ser contaminada. Lo que produce es que el hombre diga, ¿cómo yo puedo estar delante de Dios? Estoy desnudo ante Él y necesito esconderme. ¿Y qué mejor idea que hacer unos lindos vestidos de higuera, ¿sí? Muy entallados como se usa ahora, como le gusta a Nico, y de esta forma puedo intentar cubrir mi desnudez, ¿no? Puedo intentar cubrir mi pecado. Pero Dios tiene una mejor idea y lo que propone es túnicas de pieles. No hay que ser ingeniero para saber de dónde provienen las pieles, ¿no? ¿Cuál es la materia prima de un vestido de piel? Un animal. Es decir que un animal inocente tuvo que morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿No les suena conocida esta historia? ¿No les parece que se repite esta historia a lo largo de la Biblia? Perdón, yo no soy muy bueno con el PowerPoint, pero la Biblia fue escrita desde este libro que acabamos de leer hasta Apocalipsis en 1600 años. Tuvo aproximadamente 40 escritores y fue escrito en 3 continentes diferentes. A su vez fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. A su vez fue escrito por soldados, reyes, príncipes, coperos de reyes, filósofos, poetas, historiadores, médicos, pescadores, cobradores de impuestos. La mayoría de ellos ni se conocían entre sí. Fue escrita en diferentes lugares, en diferentes contextos, y lo increíble es que tiene un hilo conductor desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Vieron cómo la Biblia se sustenta a sí misma? ¿Se nota la esencia de un Dios soberano y sobrenatural que hace que todo funcione perfectamente? Podría estar horas acá hablando de cómo cada página de la Biblia
escupe a Cristo, si se me permite la expresión, ¿no? Está mostrándome la imagen de un Dios que está interesado en salvarme. Por eso, esta última pieza, la de Jesús crucificado, es lo que termina de cerrar este perfecto ciclo, ¿no? Por eso Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él está irradiando la gloria de un Dios puro, el cual decide contaminarse del pecado y cargar mi maldad por amor. ¿Ven cómo Jesús refleja la gloria del Padre? Eso es digno de admiración. Eso es digno de belleza. Eso es digno de honra. Eso es digno de un Dios, no de un hombre. Toda la Biblia apunta a que el hombre necesita un Salvador urgente. Y va a intentar, a través de la Biblia, mostrarme cuánto necesito a Jesús. Ese es el propósito de la Biblia. Eso es lo que intenta mostrarnos cada libro. El objetivo de la carta a los Hebreos es la misma que la de Génesis. La Biblia no son historias de hombres, ni de héroes, ni de batallas, ni de leyes. Es la muestra de que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Pensaba en esto, ¿no? ¿Recuerdan estos 4 patrones que se ven en todas las religiones, ¿no? La revelación de Dios, las leyes que Él estableció, cómo nos acercamos a Él y cómo alcanzamos la salvación. Miren lo que dice Jesús, Juan 14:6. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven cómo Cristo se ajusta a estos patrones que el hombre intenta alcanzar por sí mismo? ¿Ven cómo Él es la respuesta? Y de todo eso, las 3 definiciones que da de sí mismo, yo destaco por sobre todo la verdad. En especial porque la verdad es algo que el hombre ha intentado alcanzar durante toda la historia de la humanidad. Ha intentado definir y ha intentado establecer la verdad. Y como no logró alcanzar la verdad, ¿saben lo que hicieron los hombres? O lo que hicimos, mejor dicho. Bueno, vamos a hacerla relativa. Vamos a decir que mi verdad no necesariamente tiene que ser la tuya y tu verdad no tiene que ser necesariamente la mía. Qué radical es Cristo en esto, ¿no? ¿Cómo puede ajustarse, ¿no? La dimensión de este Dios que sustenta a un universo a una cruz. ¿Cómo puede una cruz sostener a tan magno Dios? Romanos dice, en capítulo 10, verso 4, el propósito de la ley es Jesucristo para justicia a todo aquel que cree. Por eso, a mí me gustaría animarlos a buscar a Cristo de esta manera. Ya sea que lo hayas oído miles de veces, o quizás sea la primera vez. Todos necesitan por igual acudir a un Salvador. Todos necesitamos el Evangelio. Todos necesitamos esta buena noticia, ¿no? De que las leyes que Dios estableció, Jesús las cumplió al pie de la letra y fue el único capaz de agradar a un Dios santo. Y que su justicia se nos atribuye porque Él tomó nuestro lugar. ¿Y qué debo hacer, no? Está ahí. Creer. Nuestra condición de justos no son por nuestros méritos, no son por nuestras acciones. No importa qué tan bueno seas, no importa si te llamás la Madre Teresa de Calcuta o Hitler. Porque el sacrificio de Cristo es para todos. Eso es lo que la Biblia está mostrándome. Me está enseñando de que muchas veces intento tapar con higueras lo que Cristo ya cubrió por mí. Esto debe producir
debería producir en nosotros, bueno, muchas cosas, pero debería producir lo que el escritor de Hebreos intentaba en su carta. Que diga, este es Cristo. Muy bien. ¿Realmente este es nuestro Salvador? ¿Este es Dios hecho hombre? Qué bueno. Qué bueno que Dios sea así, ¿no? Qué bueno que tenga esta clase de Dios. Lo que intenta lograr esto es una respuesta natural, genuina, sincera, de agradecimiento y de verdadera búsqueda, ¿no? Eso es lo que intenta lograr. Y espero que en estos 30 minutos, quizás no sé cuánto llevamos, pero que genere esto. Independientemente del proceso de tu vida espiritual en el que estés, que digas, creo que necesito volver a Cristo y creo que necesito que Dios, como cantamos recién, me muestre a Cristo en la Biblia. Y que sea mi Cristo, mi Salvador. No el Salvador de otros, ni de un concepto teológico. Que sea el Salvador de cada una de mis mañanas. Eso es muy distinto. Hermanos, Dios les bendiga.